Silencio de radio, Gustavo. ¿Cómo? Buenas. El Walter. libro, la verdad, resultó bastante útil. Los ejemplos están buenos para aclarar. Ajá. Y en complemento con el Grim James, la verdad que vino bastante bien para todo el tema de Fourier. Buenísimo. Buenísimo. Vos sabés que estábamos viendo ese libro, ahora que estás comentando, Walter, sobre los ejemplos, que el ejemplo del grupo, que era una onda cuadrada, que la sacamos del simulador, está resuelto en el libro en el libro de Hugh. Así que también, no sé si lo han podido actualizar o lo han podido resolver, ese problemita que había con el coeficiente A sub n. ¿Ese ya lo subieron? No recuerdo. ¿Vos Damián, estás al tanto si lo han subido? Creo que no lo vi. ¿No lo viste? No. No sé si no me acuerdo si era el grupo 5 o el 4, era los que habían quedado de la última vez que presentaron. ¿Algún integrante de ese grupo que nos pueda dar una retroalimentación de eso, si pudieran avanzar? Como les decíamos en el libro en el de tapa azul, que es análisis de Fourier, ahí está resuelto ese ejercicio, así que se pueden guiar bien desde ahí. Buenísimo. Yo presenté dudas más que nada con la convolución. Pregunté por el campus. Era uno de los ejercicios de la guía, igual seguramente sea uno de los que haya que exponer. ¿Con Fourier? ¿Con el tema de Fourier? Sí, con el tema de Fourier. Creo que era el ejercicio número 7, si no me equivoco. Sí, el de filtro, Juan. El de filtro. Sí. Bueno. Mirá, hoy vamos a hacer una presentación donde vamos a tocar también parte de ese tema, así que esperemos que te termine de cerrar, y si no, bueno, buscamos algún otro material y lo compartimos también. Buenísimo, muchas gracias. Con esta información que les vamos a dar, que hemos preparado para el día de hoy, ahí van a poder hacer la guía sin ningún problema. Y si hay algún problema, lo vemos por el foro. Lo vemos por el foro o lo trabajamos de nuevo la clase que viene, que ya vamos a arrancar con métodos numéricos, ¿no? ¿No, Gustavo? Sí, la clase que viene empezamos ya con temas de métodos numéricos, lo que es integración numérica. Pero bueno, lo que decía Juan, hoy con lo que se va a exponer la clase para cerrar el tema de Fourier, va a quedar, digamos, por lo menos van a quedar planteados estos conceptos para ver el tema de la convolución, la relación entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, con algunos ejemplos. Así que bueno, la clase hoy va a estar muy, muy interesante para que, digamos, podamos fijar estos conceptos y bueno, puedan entender la guía y bueno, también el tema, ¿no? Quede bien claro la relación entre la transformada de Fourier y la de Laplace. Así que no sé, Juan, ya te puse como coanfitrión, si vos querés compartir la... Bueno, ¿ya arrancamos entonces? No sé, si te parece, o querés que veamos si hay alguna duda, alguna otra cosa de lo que se planteó, estas actividades del libro de Fourier. Justamente también el material que hemos armado para hoy también trata todos esos conceptos. Por eso les pregunté a los chicos si pudieron ver el libro, a ver qué les había parecido, si era claro. Igualmente vamos a terminar de cerrarlo. Lo vamos a terminar de cerrar ahora. Así que bueno, podemos arrancar entonces. Dale, Juan, está todo listo. Si me das un segundito, por favor. Que veo una cosita en el teléfono y arrancamos, ¿eh? Dale, esperamos.
Buenas tardes, Gustavo. Soy Mauro Acosta. Hey, Mauro. ¿Qué tal? No, quería hacer una consulta mientras esperábamos la clase por el tema. ¿Se acuerda que le pasé un mail yo por la materia electiva? Sí. Hoy es la última fecha que tengo para poder entregar ese trabajo. Si puede después de la clase quedarnos 10 minutitos, ¿puede ser? Sí, sí, cómo no. Te pido 1000 disculpas. Sí, cómo no. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Arrancamos nomás. Mientras hago la presentación, voy a apagar la cámara para que no haya ningún problema con la red y pueda salir más limpio todo. Así que no se me corte porque estoy con el wifi medio malo es acá. Así que bueno, voy a apagar la cámara, les pido disculpas por eso. Y voy a hacer la presentación que hemos armado. Acá se está viendo, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, no? ¿Se puede confirmar? Sí, se ve perfecto. Sí, Juan. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la transformada de Fourier, la parte 2. Acá vamos a profundizar un poquito sobre las propiedades de la transformada, que si bien la vimos en una tablita que les hemos facilitado, vamos a profundizar un poquito sobre las más importantes y después vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con la teoría de comunicación, que tiene que ver con la transmisión en AM, que es de amplitud modulada. Es la radio, ustedes tienen la FM, que es de frecuencia modulada, y la AM, que es de amplitud modulada. Es un ejemplito como para aplicar alguno de las propiedades y de los conceptos que estuvimos viendo. Les queríamos decir también que las propiedades que nosotros estuvimos utilizando ya las estuvimos usando. Cuando estuvimos trabajando con la parte de respuesta en frecuencia, ahí cuando hacemos un reemplazo de S por J omega, ahí estábamos utilizando Fourier con sus propiedades también. Así que esto sería una presentación como para terminar y cerrar con este tema, ¿sí? Así que bueno, básicamente vamos a ver un repaso de lo que vimos la clase pasada. Vamos a trabajar, como les comentaba, un poquito sobre las propiedades. Vamos a ver convolución, que ahí estaba preguntando Juan. Vamos a ver algo de filtros ideales, que son filtros pasa abajo y filtros pasa alto. Vamos a ver de qué se trata, que después lo vamos a utilizar en el ejemplo de amplitud modulada. Vamos a ver el ejemplo de aplicación, que es de amplitud modulada, que es sobre comunicación, y la relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Vamos a ver cómo se relacionan y cómo podemos usar la transformada de Laplace. A partir de la transformada de Laplace, cómo podemos pasar a la transformada de Fourier y qué condiciones se tienen que cumplir. Así que bueno, haciendo un repaso bien rápido, porque esto ya lo vimos en la clase pasada, tenemos la parte de funciones periódicas y está asociado con los espectros discretos. Este es el mundo de la frecuencia de la serie de Fourier, son espectros discretos. Y después estaba la parte de la integral de Fourier, que trabajamos con funciones que no son periódicas, y los espectros, al no ser periódicas, pasan a ser espectros continuos, ¿sí? Bueno, acá están las fórmulas que utilizamos para los espectros discretos, que son de la serie de Fourier. Obviamente, si se acuerdan, pasamos desde la serie de Fourier a la integral de Fourier utilizando la serie exponencial, ¿sí? Así que bueno,
esta tenía que ver con la serie se relacionaba con la integral de Fourier, y la transformada de Fourier, que nos da los espectros continuos, se relaciona con los coeficientes de la serie, que serían las D sub n y la f de j omega, ¿sí? Así que bueno, esto les tiene que quedar bien claro, que la parte de series nos da espectros discretos y la parte de transformada nos da espectros continuos. También vimos que se tiene que cumplir para que tengamos la existencia de la integral de Fourier. Tenemos que tener, de vuelta vamos a ver las condiciones de Dirichlet, así las recordamos, que la función tiene que cumplir ciertas características, una que sea absolutamente integrable, ¿sí? Quiere decir que la integral del valor absoluto de esta función, entre menos infinito e infinito, tiene que ser finito, ¿sí? Acá decimos menor que infinito, se suele usar, algunos matemáticos pueden criticar esto, pero bueno, lo ideal, o lo que tenemos que pensar es que esa integral, desde menos infinito hasta infinito, sea un valor finito, ¿sí? Un número finito. Y después tiene que tener, a lo sumo, un número finito de máximos y mínimos, y un número finito de discontinuidades en un intervalo finito, ¿sí? Si cumple con esto, podemos asegurar que tiene la transformada de Fourier, podemos hacerla. Y por lo tanto... sí. Profe, una pregunta. Respecto a estas propiedades, es lo mismo que antes, ¿no? Que son suficientes pero no necesarias. Exactamente, son condiciones suficientes. Si cumplen, entonces podemos asegurar que tiene transformada de Fourier. Ahora, puede existir alguna que no cumpla y que igualmente tenga transformada de Fourier. ¿Y en ese caso cómo hacemos? Porque, suponete, había una parte del libro que decía que lo analizaba con la transformada de Laplace, con los polos. ¿Con eso también se podría analizar o no? ¿Cuál parte del libro? En el Glynn James, ahora no recuerdo, pero cuando hablaba de las correlaciones. ¿Entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? Sí. Ah, bueno, eso lo vamos a ver al final de la presentación. Así que... Ah, perdón. No, está bien. Esperemos un poquito y ya lo tratamos en profundidad. Así que bueno, gracias por la pregunta. Tomo la pregunta y la respondemos en la última parte de la presentación. ¿Está bien? Sí, perdón. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, después el tema de la transformada de Fourier, habíamos dicho que eran para funciones que no son periódicas. Disculpen que estamos haciendo la repetición, pero por repetición se van grabando las cosas. Entonces, vimos acá que la transformada de Fourier de una función que no es continua va a tener un espectro continuo, y lo que vamos a tener en esa transformada es una función en variable compleja, que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, nosotros pasamos esa función a la parte polar y vamos a tener un módulo y un ángulo. ¿Sí? Ese módulo es el que llamamos espectro de magnitud. Y el ángulo de la forma polar de esa transformada de Fourier va a ser el espectro de fase. ¿Sí? Y de esa manera hacemos las gráficas. Bueno, el tema de la tabla de transformada de Fourier es lo que vamos a utilizar. De la misma manera, habíamos comentado que la vamos a utilizar de la misma manera que la transformada de Laplace, y le mostramos un poquito toda la información que había en la transformada de Fourier. ¿Sí? Hoy vamos a ver algunos ejemplos y algunas propiedades, ¿sí? Vamos a ahondar. Así que bueno, esto era como para repasar. Vamos a ver el tema de la linealidad. Alguien, Walter, presentó por el foro, ¿sí? Que se utilizó el desplazamiento en frecuencia en uno de esos problemas, y lo que hicimos es una aclaración que también se había utilizado esta propiedad de linealidad, así que aparecen acá. Aparece la convolución, el escalado
de tiempo, la inversión del tiempo. Después hay algunas propiedades que no las vamos a ver en este curso porque forman parte de otro alcance, está fuera del alcance, pero vamos a ver algunas cuantas de las que están acá. La de la derivada también, ¿sí? La de la integración, la de la simetría, bueno, así que vamos a avanzar con esto. La de la dualidad, que esta es importante también. Y acá vemos algunos ejemplitos que tenemos tanto la función en el tiempo como su transformada. Y aparte, esta tabla lo que tiene de bueno que vienen las gráficas de las funciones, tanto en el tiempo como en el mundo de las frecuencias. Así que bueno, vamos a avanzar ahora rápidamente, nos vamos a meter con las principales propiedades de la transformada de Fourier. Vamos a aclarar que la notación es, tenemos una función f de t, cuando le aplicamos la transformada, aparece si teníamos en el tiempo una f minúscula, va a aparecer una f mayúscula, y esa lo que va a representar es la transformada, ¿sí? La función cuando ya está transformada. Existen otros autores, como el caso de la tabla, también, que en vez de la f utiliza la x, y acá en vez de la f, una x minúscula. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que independientemente de la letra que estemos utilizando, cuando estamos en el mundo del tiempo, esa letra va a ser minúscula. Y cuando estamos en el mundo de la frecuencia, esa letra minúscula pasa a ser mayúscula. ¿Está bien? Y ahí vamos a saber si estamos en el mundo del tiempo o en el mundo de la frecuencia. Tengan en cuenta bien eso porque después en los exámenes ponen la transformada con letra minúscula, y bueno, y ahí se vuelve todo como una ensalada y no se sabe bien en dónde estamos, ¿sí? Bueno, tenemos la propiedad de linealidad, que es muy importante. Si hay dos funciones que tienen sus transformadas respectivas, la suma y el producto de cada una por una constante y su suma da igual a la suma de las transformadas multiplicadas cada una por esas constantes. Después, esto tiene que ver con el escalado de tiempo y frecuencia. Nosotros no lo vamos a usar, pero lo vamos a mencionar en el curso, que si en el tiempo tenemos una escala, estamos multiplicando por A, en la frecuencia pasa a dividir, ¿sí? Y afecta a la amplitud de esa transformada, ese escalado en el tiempo. Muy bien. Inversión en el tiempo, si nosotros ponemos f de menos t, automáticamente se va a aplicar a f de menos j omega. ¿Sí? Bueno, estas son, no nos vamos a detener mucho en estas demostraciones, después los invitamos a que ustedes lo puedan verificar, ¿sí? Porque si no se hace muy larga la presentación. Pero bueno, lo que queremos que vean es que se verifica todo a partir de la fórmula de la transformada, ¿sí? Entonces, si planteamos la transformada de una f de menos t, bueno, partimos f de menos t por e a la menos j omega t, y ahí lo empezamos a trabajar hasta que llegamos al resultado, ¿sí? Haciendo cambios de variables y demás, se verifican todas estas propiedades, pero siempre se parte de la fórmula de la transformada. Desplazamiento en el tiempo, esto es muy importante, también lo vimos mucho en Laplace, que cuando hacemos la transformada de una función desplazada en el tiempo, aparece una exponencial a la menos j omega t0, ¿sí? Bueno, entonces cuando vemos una transformada que está multiplicada por una exponencial, con exponente complejo, bueno, lo que tenemos que saber es que la función en el tiempo está desplazada, ¿sí? Tiene un desplazamiento. Y como habíamos dicho, la transformada de esa función tiene, bueno, para verificar o para demostrar esta propiedad, bueno, partimos de la fórmula de la transformada. Y bueno, hacemos un cambio de variable y llegamos a de la e a la menos j omega
T0, bueno, sale fuera de la integral, porque, bueno, es una constante cuando se integra respecto al tiempo. Así que, bueno, los invitamos después a que verifiquen bien paso por paso, tranquilos en sus casas, y si hay dudas, nos preguntan. Desplazamiento en frecuencia, esto es lo que vamos a utilizar y lo que planteamos en el problema por el foro, ¿sí? Cuando tenemos una función multiplicada por una exponencial, con exponente complejo, tenemos un j omega 0, lo que va a hacer es que la transformada de la función se desplace en esta frecuencia omega 0. También, para hacer la demostración, planteamos la función, calculamos esta transformada. Fíjense acá que inmediatamente podemos unir estas potencias bajo una misma E, y bueno, y acá aparece este omega menos omega 0 que produce ese desplazamiento. Avanzamos. Propiedad de simetría. Bueno, acá, fíjense cómo se demuestra. Si tenemos una f de t y hacemos su transformada, f de omega t, de j omega, si tenemos una f de t y pasamos a f de j omega, si nosotros esa transformada, esa función de la transformada, la expresamos en el tiempo y le aplicamos la transformada, lo que vamos a ver que su transformada va a ser 2pi f de menos omega. O sea, va a tomar la misma forma que tomaba la función en el tiempo. Esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplito acá que está en la tabla. ¿Se acuerdan de esta propiedad que se demuestra de esta manera? Sale, o podemos verificar que si teníamos un pulso en el tiempo y pasábamos a una función sinc, si en el tiempo tenemos una función sinc, en la frecuencia vamos a tener una función pulso en la frecuencia. Entonces se da esta simetría que estamos viendo, ¿sí? Avanzamos. Bueno, y esto es importante porque nosotros vamos a trabajar con funciones reales, así que ¿cómo se comporta la transformada de Fourier para las funciones reales, ¿sí? Nosotros tenemos una función real, aplicamos la transformada de Fourier y vamos a tener una componente real y una componente imaginaria, ¿sí? Si es una función real, significa que no tiene parte compleja. Lo que podemos asegurar es que la transformada en menos j omega va a ser igual al conjugado de la transformada. Quiere decir que si yo coloco un menos acá, voy a colocar un menos acá. Voy a obtener el conjugado de la transformada, ¿sí? Bueno, esto se demuestra de esta manera. O sea, si colocamos un menos en la transformada, este menos pasa a ser más, y me queda f de t e a la j omega t, que en este caso es el conjugado de la transformada, y que es igual a f en menos j omega, de la transformada evaluada en menos j omega. Ustedes quédense con esto, que vamos a ver unos resultados que son bastante importantes, que tienen que ver con la simetría y con las funciones reales, en los cuales ya vamos a saber si el resultado que nos da cuando hacemos la transformada está bien rumbeado o no. Pero para que se dé una idea, entonces, si tenemos una función, una f de t, una función real, la propiedad que vamos a tener, que la transformada en menos j omega va a ser igual al conjugado de la transformada, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si f de t es una función real, habíamos dicho que tenía una parte real, la transformada tenía una parte real y una parte imaginaria. Y ahí habíamos dicho también que la transformada evaluada en menos j omega es igual al conjugado de esa transformada. Entonces, podemos asegurar de que la parte real de j omega es par.
y la parte imaginaria es impar. Esto pasa solamente para las funciones reales. Fíjense, esto sucede de analizar esto que estamos analizando acá. F de menos J omega va a ser igual a F del conjugado. ¿Sí? Vamos a ver que F de R menos J omega, acuérdense que el conjugado es colocar un menos acá, entonces la parte real en menos J omega va a ser igual a F de R en J omega, porque me están diciendo que es igual al conjugado, las partes reales van a ser iguales, y las partes imaginarias, como acá aparece un menos, me queda F de la parte imaginaria en menos J omega va a ser igual a menos F en la parte imaginaria. Entonces, esto no es ni más ni menos que la definición de una función par, y esto no es ni más ni menos que la definición de una función impar. Entonces, si tenemos f de t es una función real, dado que cumple con esta propiedad, podemos asegurar que la parte real de esta transformada es par y la parte imaginaria es impar. Esto ocurre, de nuevo les digo, para funciones reales. Y por otro lado, si trabajamos también con esta propiedad y lo pasamos a la parte polar, podemos ver que el espectro de magnitud es una función par y el espectro de fase es una función impar. ¿Sí? Esto lo hemos verificado cuando hemos hecho la transformada de la función pulso. ¿Sí? La función pulso es una función real y la función, como es una función real, cuando graficamos el espectro de magnitud vimos que era una función par en omega, ¿sí? En el mundo de la frecuencia, y cuando graficamos el espectro de fase vimos que era una función impar, que surgía de un arco tangente. ¿Sí? Bueno, seguimos con algunas propiedades de simetría. ¿Qué pasa si aparte de ser real también es par? ¿Y qué pasa si aparte de ser real también es impar? Entonces, fíjense lo que sucede, que es algo bastante interesante, donde tenemos, si es par, cumple con esta propiedad, f de t igual a f de menos t. Vimos que había una propiedad que f de menos t es igual a la transformada de menos j. Entonces nos queda que f de j omega es igual a f de menos j omega. Como es real, cumplía con esta propiedad. F de menos j omega es igual al conjugado. Ahora, el conjugado, sabiendo que es par, el conjugado va a ser igual a f de j omega. Entonces tenemos que f de j omega es igual a su conjugado. ¿Y qué ocurre acá? Sí o sí, la parte imaginaria tiene que ser 0. Porque la parte imaginaria de la transformada, si me da distinto de 0, ocurre algo que es imposible, porque la parte real de f de j omega va a ser igual a menos la parte real del conjugado. Entonces, sí o sí, lo que nos tiene que dar acá es que si se cumple esto, solamente tenemos parte real, la parte imaginaria va a ser 0. Por otro lado, la f de j omega, si es imaginaria pura, y haciendo un análisis similar, tenemos que f de j omega es igual a menos f de menos j omega. Entonces, sabiendo que es real, nos queda que f de menos j omega es igual a su conjugado. Y trabajándolo acá, fíjense que nosotros tenemos, perdón, ahí está. Tenemos que f de j omega es igual a menos el conjugado. ¿Sí? Viendo lo que estamos acá, ¿sí? Pasamos el menos acá y nos queda igual a su conjugado. ¿Sí? Entonces, f de j omega es igual a menos el conjugado. Y de este análisis nos queda que la parte real tiene que ser nula para que se cumpla esto. ¿Por qué? Porque un número no puede ser igual a su negativo. En la parte real, lo que nos quedaría acá es que la parte real es igual a la parte negativa de la parte real. Entonces, de esa manera, podemos asegurar de que el único número que cumple con eso, que 0 es igual a menos 0, es el 0. O sea que cuando es real e impar, va a ser imaginaria pura.
Cuando es real y par va a ser real pura su transformada, ¿sí? Pero espero que quede claro y que lo piensen un poquito este desarrollo que estuvimos viendo acá. Bueno, haciendo un ejemplo y viendo un poquito cómo aplicar estas propiedades, tenemos que la transformada de Fourier de una función va a ser igual a la f mayúscula, que me indica que ya está transformada. Y lo que tenemos acá es que esta f de t, si conocemos su transformada, la multiplicamos por un coseno de omega 0t. Y tenemos que ver cuánto da. Entonces, acá lo que vamos a aplicar son propiedades. Primero vamos a reemplazar el coseno por sus exponenciales complejas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Una vez que aplicamos esas propiedades, hacemos distributiva y nos queda la f de t multiplicado por e a la j omega 0t. Y esto, ¿se acuerdan que había una propiedad que tenía que ver con desplazamiento de frecuencia? Y había otra propiedad también, que es la de linealidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la transformada de esta parte, de este segundo término, y hacemos la distributiva, nos quedan dos sumandos multiplicados por un medio. Entonces, por la propiedad de linealidad, podemos hacer un medio por la transformada de f de t por e a la j omega 0t, más un medio de la transformada de f de t por e a la menos j omega 0t. Aplicando esta propiedad, tenemos un desplazamiento en frecuencia que va, este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda, ¿sí? Y de esa manera calculamos la transformada a partir de propiedades, ¿sí? La propiedad de linealidad primero y la otra propiedad de desplazamiento en frecuencia. Fíjense cómo quedaría. Esta sería la función, es una función de pulso, y acá está multiplicada por el coseno. El coseno vive solamente cuando vive el pulso. Entonces, si nosotros trabajamos con esta función, ¿sí? Hacemos la transformada de esta función y lo trabajamos matemáticamente, llegamos a 2 omega por seno de omega d sobre 2. Y esto tiene sentido, ¿sí? Acá estamos haciendo la transformada de la función pulso, ¿sí? Tiene sentido porque habíamos visto en la tabla que la transformada de la función pulso nos daba una función sinc, ¿sí? Y esto no es ni más ni menos que una función sinc. La tenemos que armar, pero es una función sinc. Acá tiene un seno de omega d sobre 2, y acá debería haber un omega d sobre 2, pero bueno, multiplicando y dividiendo por d, podemos llegar a armar la función sinc en forma perfecta. Bueno, y una vez que tenemos la transformada de esta función, que es 2 sobre omega, seno de omega d sobre 2, y viendo el ejercicio anterior, que había un coseno de omega 0t que podía ser reemplazado a través de la suma de dos exponenciales, y aplicando la linealidad y el desplazamiento de frecuencia, obtenemos la transformada de esta función que es ni más ni menos que un pulso multiplicado por un coseno. Y lo que vemos acá, y teniendo en cuenta también las propiedades que hemos visto, estamos hablando de funciones reales. Primero de todo es una función real. Y después cumple con la simetría de ser par. Entonces, si era real y par, habíamos dicho que nuestra transformada de Fourier tenía una componente real solamente. Era real pura, ¿sí? Si esta función, en vez de ser par, sea impar, vamos a tener una componente imaginaria pura, ¿sí? Así que bueno, esto, si vemos el ejercicio, vemos que tenemos un pulso, pasó a una función sinc. Ahora, si conociendo esa transformada y sabiendo que esa misma función la multiplicamos por un coseno, trabajándolo, haciendo el reemplazo por las exponenciales y aplicando linealidad, la propiedad de linealidad y la propiedad de desplazamiento de frecuencia, podemos obtener la transformada de esta función, ¿sí?
Muy bien. Y acá vemos cómo sería la gráfica. Ahora, como es una función real pura, la de la transformada, podemos hacer la gráfica así, sin ningún problema. Podemos graficar en función de omega, porque si era una función en variable compleja que tenía una parte real y una parte imaginaria, no nos queda otra que pasarlo a la forma polar y tener el espectro de amplitud y el espectro de fase. Pero acá, como es real pura, se suele ver también que se grafica directamente la f de j omega en función de omega. ¿Sí? Para hacer el espectro de amplitud, lo que tenemos que colocarle es el módulo, y estas partes negativas pasan a ser positivas. ¿Sí? Y para eso tenemos que agregar también el espectro de fase, donde, como habíamos visto en la clase pasada, la parte positiva tenía un ángulo de 0 y la parte negativa tenía un ángulo de pi para las omegas positivas, y para las omegas negativas tenía un ángulo de menos pi. Bueno, también, al igual que la transformada de Laplace, también tenemos la transformada, que en la transformada de Laplace teníamos la derivada. En la transformada de Fourier también, ¿sí? Acá tenemos esta condición, que el límite cuando t tiende a menos infinito, que sea 0. Entonces, la transformada de una derivada nos da j omega. ¿Sí? Esto se puede aplicar cuando resolvemos ecuaciones diferenciales con la transformada de Fourier en vez de la transformada de Laplace. ¿Se puede resolver? Sí, se puede. ¿Hay alguna limitación? Sí, tenemos algunas limitaciones, porque la transformada de Fourier no vale para todas las funciones que sí vale para la transformada de Laplace. O sea que directamente para resolver ecuaciones diferenciales usamos transformada de Laplace y listo. Nos ahorramos de cualquier problema de convergencia de la transformada de Fourier, porque es una exponencial que tiene la potencia positiva. ¿Sí? Bueno, la demostración acá se hace con integrales por partes y aparece este j omega. En la transformada de Laplace, acuérdense que aparecía una s acá. En la transformada de Fourier aparece un j omega. Haciendo la generalización para la derivada enésima, y teniendo en cuenta esta condición de la f de t, nos va a quedar que la transformada de la derivada enésima va a ser j omega elevado a la n. En la transformada de Laplace, lo que habíamos visto que también aparecían las condiciones iniciales. Bueno, acá no, con la transformada de Fourier esa parte no la trabajamos. Por eso mismo en las ecuaciones diferenciales tenemos que enfocarnos siempre con la transformada de Laplace. Y después, bueno, si tenemos una función de estas características donde la transformada de f de t vale en 0 vale 0, se cumple que la transformada de una integral va a ser 1 sobre j omega por f a la j omega. En el caso de la transformada de Laplace era 1 sobre s. Nos daba. Esto no lo vamos a usar, lo estamos mencionando, no lo vamos a usar en este curso, por eso lo estamos mencionando en forma muy rápida. Bueno, y después vamos a pasar a la parte de convolución, que habíamos hablado algo al inicio de la clase. Los conceptos básicos donde vamos a aplicar convolución son en sistemas lineales, y los sistemas lineales cumplían con esto que estamos viendo acá, que si nosotros tenemos una entrada, una f de i que es de input, vamos a tener una respuesta que va a ser la de output, y si el sistema es lineal, va a cumplir con lo siguiente. Si nosotros tenemos un input 1 y un input 2, y cada input 1 lo multiplicamos por una constante, a sub 1, la respuesta va a ser la función output de la entrada 1 multiplicado por esa misma constante. Para la input 2 también vamos a tener una output 2, y si la input 2 está multiplicado por una constante, a sub 2, la output también.
Y si la entrada es la suma de estas dos funciones, cada una multiplicada por su constante, la respuesta va a ser igual a la suma de las respuestas de cada una de las entradas, ¿sí? Esto, si un sistema es lineal, cumple con esto. Yo tengo dos entradas, conozco las respuestas que tienen, bueno, si sumo las entradas, las respuestas se van a sumar. Si el sistema no es lineal, no cumple con esto. Así que bueno, cada vez que hablemos de convolución, estamos siempre pensando en sistemas lineales. Muy bien. Después, también tenemos que tener en cuenta la invarianza en el tiempo, quiere decir que es un sistema que se mantiene sus constantes, si es un sistema masa resorte o si es un circuito que estuvimos viendo. Sus constantes quiere decir la masa, el coeficiente de amortiguamiento, la constante K, se van a mantener invariante en el tiempo. Si se mantienen invariante en el tiempo, quiere decir que si yo le aplico una entrada, ahora voy a tener una respuesta. Si esa entrada se la aplico dentro de 10 minutos, voy a tener la misma respuesta, pero desfasada 10 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema no varía en el tiempo, ¿sí? Eso no ocurre con los sistemas reales, ¿sí? Así que bueno, hay un deterioro, si son componentes va a haber un deterioro, entonces si yo lo hago ahora y lo hago un año después, va a haber un envejecimiento, va a haber un deterioro, entonces las respuestas van a cambiar, pero en condiciones ideales, y si tenemos un sistema que es relativamente nuevo, si lo hacemos ahora y lo hacemos dentro de 10 minutos, eso se puede comportar como un sistema invariante en el tiempo, que en inglés se llama LTI. Cuando vean LTI significa sistema invariante en el tiempo. Bueno, y acá es lo que estamos viendo, ¿sí? Si tenemos una entrada, vamos a tener una respuesta. Si está desplazada en el tiempo, va a ser la misma respuesta desplazada en el tiempo. Lo mismo ocurre si el desplazamiento es hacia atrás o es hacia la izquierda o es hacia la derecha. Bueno, esto lo vimos también cuando estuvimos trabajando con Laplace. Tenemos sistemas causales. ¿Qué es un sistema causal? Quiere decir que si un sistema, si una entrada vale 0 para un tiempo menor a t0, no voy a tener respuesta a esa entrada, también va a valer 0. O sea, no voy a tener una respuesta de algo que no ocurrió. Eso se llama sistema causal. Parece una verdad de perogrullo, bueno, pero puede existir un sistema que no sea causal. Entonces, toda la teoría que estamos viendo está enfocada en eso, que las respuestas van a ocurrir inmediatamente después de que tenemos una entrada. Antes de eso, el sistema no va a tener ningún tipo de respuesta, ¿no? Bueno, también en el tema de respuestas al impulso unitario, si nosotros tenemos un sistema causal LTI, si tenemos un impulso, vamos a obtener una respuesta a ese impulso, que la vamos a llamar h de t. La transformada de esa h de t va a ser mi función transferencia. Eso es lo que estuvimos viendo para Laplace, se cumple también para Fourier. Y de convolución, haciendo un recordatorio, ¿sí? O rememorando cómo era la definición, teníamos que la convolución de dos funciones, estamos trabajando con tau, entonces será f de tau, f de 1 de tau por f de 2 de t menos tau, diferencial tau entre menos infinito e infinito, y la convolución, cuando veamos el producto de dos funciones con un asterisco, ahí estaba indicando convolución, no es por, ¿sí? Se están convolucionando esas funciones, implica que se le está aplicando la integral de convolución. Y vimos también, se cumple de la misma manera que en Laplace, que esto es independiente de lo de Laplace, ¿sí? Porque acá estamos hablando en el mundo del tiempo, recordando también que la convolución puede ir
f de 1 de t convolución f2 de t, y eso va a ser lo mismo f2 de t convolución f1 de t. O sea que acá, en vez de 1 podemos poner 2, y acá reemplazar, en vez de 2 podemos colocar 1, y se conserva, es conmutativa la convolución. Después, metiéndonos un poquito más en la convolución y cómo se relaciona con las propiedades de Fourier, vemos que el producto de la convolución de dos funciones en el tiempo, la transformada, de eso nos da el producto de las transformadas de cada una de las funciones. Entonces, bueno, esto se demuestra de esta manera. Acuérdense que siempre estamos trabajando con la fórmula de la transformada de Fourier, bueno, trabajándolo desde la integral, planteando la integral de convolución, y bueno, trabajándolo, llegamos a que vamos a tener el producto de las transformadas, ¿sí? Si hacemos la transformada de dos funciones en el tiempo, de la convolución de dos funciones en el tiempo va a ser el producto de las transformadas. Fíjense que hay mucha relación con lo que estábamos viendo con Laplace, ¿no? Fíjense acá, tenemos una respuesta a un impulso de un sistema LTI, que es lo que nos va a dar es el h de t. Esto, el h de t, la transformada del h de t, es lo que llamamos función transferencia, pues la respuesta a un impulso. Si ingresamos ahora con una entrada, cualquiera, una f de t, la respuesta que vamos a obtener a esta entrada va a ser la convolución con la respuesta al impulso, ¿sí? F de t convolución h de t. Y en el mundo de las transformadas, vemos que la f de t lo podemos transformar y entramos con una f de j omega. Esta h de t, que era la respuesta al impulso, hacemos la transformada y nos queda una h mayúscula de j omega. Y la respuesta no es ni más ni menos que el producto de la entrada por la función transferencia. Esta es la parte en el tiempo, trabajamos con la convolución, y acá en la parte de frecuencia, trabajamos con j omega, con sus transformadas, ¿no? Con el producto. Bueno, siguiendo un poquito con las propiedades de la convolución, vamos a ver el tema de filtros. Y esto es un filtro que, fíjense, es un filtro ideal. Los filtros reales no tienen estas propiedades. No hay manera de pasar de 0 a 1 sin ninguna pendiente, ¿sí? Este es un filtro ideal, es un filtro que se llama pasabajo. Este filtro deja pasar frecuencias solamente que van desde menos omega p hasta omega p. Entonces, si mi función transferencia es un filtro de h de j omega, que es una función pulso, cuando ingresamos con una entrada, ¿sí?, en el mundo de las frecuencias, y aplicando las propiedades de convolución, ¿sí?, que tenemos estas propiedades que están acá, que la transformada de la convolución de dos funciones me va a dar el producto de las transformadas, lo que vamos a obtener es esta respuesta, que no es ni más ni menos que esta misma función, ¿sí?, filtrada solamente en la banda de frecuencia que va de menos omega p a omega p. O sea, este filtro pasabajo dejó pasar la parte de la transformada que corresponde a esta banda, ¿sí? Después todo lo demás vale 0. Recuerden, es un filtro ideal. Es un filtro ideal pasabajo. Este filtro lo vamos a usar para el ejemplo que vamos a hacer de AM. Y así como existen filtros pasabajo, existen filtros pasalto. Si tenemos una entrada con su espectro, al pasar por este sistema, que no es ni más ni menos que un filtro ideal, va a dejar pasar todas las frecuencias menos las bajas. Entonces, esta es la respuesta que estamos obteniendo, ¿sí? No, acuérdense que la propiedad de la convolución lo que nos permite determinar es que
la respuesta va a ser el producto de las transformadas, ¿sí? Así que bueno, haciendo el producto nos queda esto. Y acá determinamos el filtro ideal para saltos. Bueno, hasta acá, antes de pasar con el ejemplo de aplicaciones a las telecomunicaciones de AM, queríamos saber si había alguna pregunta, ¿sí? Si hay alguna duda de lo que estamos planteando, antes de pasar al ejemplo. Hasta acá viene bien. Todo muy claro, Juan. Hasta acá se entiende, profe. ¿Sí? Acá había algo en el chat. Muy claro. Por ahora todo claro. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos con el ejemplo de aplicaciones a las telecomunicaciones AM. Bueno, básicamente vamos a ver conceptualmente la parte, algunas propiedades de Fourier como para tratar de explicar cómo es este tema de la transmisión en amplitud modulada, ¿sí? Nosotros cuando escuchamos una radio, AM590, bueno, ellos tienen una antena donde ingresa una señal que puede ser una voz, una música, lo que sea. Primero la radio lo que hace es una emisión, ¿sí? Emite una señal y nosotros desde nuestras radios lo que hacemos es tener una antena que capta esa señal de acuerdo a la frecuencia que sintonicemos, ¿sí? Entonces, mi señal, por ejemplo, puede ser una voz, alguien desde la radio está hablando, y bueno, y va a ocurrir una voz, que es una función en el tiempo, y vamos a multiplicar esa voz. Bueno, es un elemento electrónico, que es un oscilador, donde vamos a obtener mi voz multiplicado por un coseno de omega ct. Esto C significa de carry es de portadora. Esta va a ser la frecuencia con la que nosotros vamos a sintonizar nuestra radio y vamos después de nuestra antena vamos a demodular, ¿sí? Y vamos a obtener esa señal que fue transmitida por la fuente, que sería en este caso una radio. La señal que se va a transmitir es una señal de amplitud modulada, va a ser el coseno modulado en amplitud por la función en el tiempo, que sería en este caso puede ser una voz, una música, lo que sea. Entonces, yendo un poquito más en detalle, este ejemplo lo sacamos del libro de tapa azul, así que si lo quieren volver a ampliar o modificarlo o revisar, lo pueden ir a ver al libro, ¿sí? Pero básicamente tenemos, esto sería nuestra voz o lo que estamos transmitiendo desde nuestra radio hacia el público. Sería una función en el tiempo, ¿sí? Se puede tener esta forma. Y mi portadora, que va a tener la frecuencia de la radio, es la que vamos a multiplicar por esta señal. Y lo que vamos a obtener es una FDT que va a ser una MDT multiplicado por coseno de omega CT. Entonces lo que estamos viendo es que el coseno se modula en amplitud, por la función que yo estoy queriendo transmitir, ¿sí? Entonces vamos a tener esto por esto, nos da esta función. Esta función es la que sale por el aire, por el medio, y va a llegar a nuestras antenas de la radio. Si hacemos la transformada de Fourier, vemos que la transformada de la función va a tener, que es esta, m de omega, perdón, esta FDT después lo voy a corregir, acá la llamamos MDT,
acá le voy a colocar MDT también. La transformada de esta función va a ser M de omega y tiene un ancho de banda limitado, ¿sí? Esta es una condición que estamos poniendo, que la señal que vamos a transmitir tiene un ancho de banda limitado. No cumple con todo el rango de frecuencia, sino va a tener una limitación. Y después, cuando multiplicamos la m de t por el coseno de omega ct, esta función, aplicando el ejemplo que vimos hace un ratito, reemplazando el coseno por las exponenciales, y aplicando la propiedad de linealidad y de desplazamiento en frecuencia, tenemos que esta función, que está acá, que es la transformada, se va a desplazar en frecuencia hacia la derecha y hacia la izquierda, el omega de la portadora. ¿Sí? Entonces, esta es mi transformada de mi voz, sería, o de la música que estamos transmitiendo. Esta es la transformada de la señal modulada en amplitud, donde estamos modulando la portadora en amplitud. Y tenemos esta transformada. ¿Sí? Fíjense que la amplitud cambia. Acá pasa a ser un medio, ¿sí? Un medio de la amplitud de la transformada. Muy bien, y acá pasamos al proceso de modulación, donde acá estamos en nuestras casas con nuestra radio y tenemos una antena. Lo que hace la antena es captar esa señal, esa MDT por el coseno de omega de la portadora por t, y tenemos un multiplicador que lo multiplicamos de vuelta por un coseno para que aparezca mi señal, que la MDT dijimos que es nuestra voz o la música que estamos transmitiendo, multiplicado por el coseno cuadrado de omega ct, que era la frecuencia de la portadora. Entonces lo que estamos haciendo acá es multiplicar por un coseno de omega ct para que aparezca un coseno cuadrado. Este coseno cuadrado, cuando lo trabajamos en transformada de Fourier, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Antes de eso vamos a tener un filtro para bajas frecuencias y ahí vamos a determinar o vamos a obtener finalmente la música que nos han transmitido desde las fuentes o desde la radio, ¿sí? Bueno, básicamente, fíjense lo que estamos viendo acá. Esta transformada tiene que ver con esta función que está acá, que sería la voz que estoy transmitiendo multiplicado por el coseno de omega ct. Y, perdón, ahí está. Y esta transformada, ¿sí? Tiene que ver con la f de t multiplicado por el coseno, que sería la m de t por el coseno cuadrado de omega ct. Nos va a dar esta transformada, ¿sí? Fíjense que esta transformada, lo que nos permite tener esta transformada es aplicar un filtro pasabajo, o sea, multiplicamos esta transformada por un filtro pasabajo, y el filtro pasabajo lo que va a hacer es filtrar acá, deja pasar esta parte solamente, y estas dos partecitas que están desplazadas hacia la derecha, dos veces la frecuencia de la portadora, y hacia la izquierda, dos veces la frecuencia de la portadora, las elimina el filtro, y obtenemos acá la función que habíamos transmitido, ¿sí? Fíjense, desde el punto de vista matemático, lo que tenemos es, esta es la función de amplitud modulada que viene por el aire. Desde nuestra antena la multiplicamos, la volvemos a multiplicar por un coseno de omega ct. Aparece la MDT, que es nuestra voz, que estamos transmitiendo, por un coseno cuadrado de omega ct.
Acá aplicamos una identidad trigonométrica y nos queda un medio de MDT más un medio de MDT por coseno de 2 omega CT. Teniendo en cuenta eso, aplicamos la transformada, la propiedad de linealidad. Acuérdense que esto ya es conocido de cómo se trabajaba. Entonces acá aparece un desplazamiento en frecuencia y nos queda esta fórmula matemática expresada en función de su gráfico, sería esta parte que estamos viendo acá. Multiplicar el coseno, acá nos habilita un coseno cuadrado, y al ser un coseno cuadrado nos habilita tener esta transformada, que la podemos obtener a través de un filtro pasabajo, la MDT. ¿Sí? Así que bueno, esta sería una aplicación en telecomunicaciones que tiene que ver con Fourier, ¿sí? O sea, si bien estamos transmitiendo una música, una voz, estamos multiplicando por un coseno, ahí tenemos una señal que es modulada en amplitud, y después tenemos que volver a multiplicar por un coseno, como estamos viendo acá, y después tenemos que aplicar un filtro, ¿sí? Esos filtros se pueden hacer con capacitores, con inductores, y bueno, y para diseñar ese filtro tenemos que tener en cuenta toda esta parte de Fourier, si hacerlo pasa abajo, pasa alto, ¿sí? Así que bueno, básicamente esto es el ejemplo de aplicación, ¿sí? Un ejemplo más de las tantas aplicaciones que tiene Fourier, ¿sí? Después también está el tema de Fourier para el procesamiento de imágenes, esto para señales y también para imágenes, pero ahí tenemos que trabajar mínimamente en un plano, vamos a tener unas coordenadas en X, unas coordenadas en Y, y vamos a tener que trabajar, acá estamos trabajando solamente en T, ¿sí? con la variable tiempo. En una imagen vienen otras variables más, ¿sí? Que es la posición, el tiempo. Así que bueno, hasta acá sería la demostración sobre un ejemplo que tiene que ver con la amplitud modulada. ¿Esto se entendió? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda hasta acá? Porque después vamos a pasar a la relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. ¿Quedó claro esto, chicos? Ese profe, al menos por mi parte. ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces seguimos avanzando. Bueno, buenísimo. Es bueno tener un feedback de ustedes si tienen alguna duda, estamos para eso, ¿no? Si van entendiendo bien y si tienen alguna duda nos van diciendo por el chat y bueno, y la vamos aclarando. Bueno, entonces pasamos a ver esta relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Hemos visto ahí que las propiedades que había eran muy parecidas en la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Y después, nosotros cuando hacíamos el trabajo ese de respuesta en frecuencia, decíamos, bueno, vamos a ver, entrando con un seno, cómo se comporta nuestro sistema, y veíamos que nuestro sistema, nuestra respuesta era una función seno de la misma frecuencia, pero estaba desplazada en fase y tenía una variación de amplitud. Entonces, para llegar a eso, lo que hacíamos era, a partir de la función transferencia, el S lo reemplazábamos por J omega. Y bueno, al reemplazar el S por J omega, lo que estamos haciendo ni más ni menos, estamos pasando del mundo de Laplace al mundo de Fourier. Y ahora vamos a intentar aclarar que eso se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? El sistema tiene que ser estable. Si no es estable, no podemos hacer eso. Pero vamos a verlo con algún ejemplo. Bueno,
antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta la región de convergencia de la transformada de Laplace. Y para ver la región de convergencia de la transformada de Laplace no hay nada más gráfico que ver la transformada de Laplace de una función exponencial multiplicada por una función escalón, ¿sí? Entonces, si, fíjense acá, es e a la menos a por t, e a la menos a por t. Si el a es positivo, ¿sí? Si el a es positivo, acá estamos generalizando que a puede ser un número complejo también, pero vamos a verlo, para no complicarlo, vamos a verlo con, teniendo en cuenta que el a es un número real, ¿sí? Si el a es positivo, fíjense que si el a es positivo, acá delante del a hay un signo menos. Entonces, si el a es positivo, tenemos que la exponencial va a ser decreciente, ¿sí? va a tener pendiente siempre negativa. Si el a es negativo, como estamos viendo acá, vamos a ver que si es negativo, por ejemplo, sería menos 2. Si es menos 2, con el menos se transforma en positivo y te queda un a las 2t, elevado a la 2t. Entonces, lo que va a quedar es una función exponencial que crece, que tiene pendiente positiva siempre. Ahora vamos a ver cómo impacta eso con la transformada de Laplace y las regiones de convergencia que estamos viendo acá, ROC. ROC es región de convergencia en inglés, ¿sí? Esto lo van a ver en mucha literatura, ¿sí? Y en muchos videos. Muy bien. Entonces, para aplicar la transformada de Laplace, acá estamos hablando de Laplace. Tomamos esta función, que es la exponencial, y la multiplicamos por e a la menos st. ¿Recuerdan cómo era la fórmula para hallar la transformada de Laplace? Acá no estamos usando tabla ni nada, estamos yendo directamente a la definición. Trabajándolo de esta manera, e a la menos a por t, por e a la menos st, podemos agrupar las potencias y nos queda menos s más a por t. Trabajando con la primitiva, nos queda menos 1 sobre s más a por e a la menos s más a por t. Y aplicando regla de Barrow sobre la primitiva, vamos a tener que en una parte vale 0, entonces si esto vale 0, cuando lo evalúo, la exponencial va a valer 1. Y por otro lado lo tenemos que evaluar en infinito, es una integral impropia. Y para que esto converja, tiene que ocurrir que la parte real de s más a, tiene que ser mayor que 0, como estamos viendo acá. Esta potencia si esta potencia es mayor, la parte real es mayor que 0, ¿sí? Supongamos que valga 2, el menos va a ser que sea menos 2, multiplicado por infinito, y sabiendo que la exponencial tiende a 0, entonces vamos a decir que va a converger, y la respuesta lo que nos va a dar es 1 sobre s más a, que es lo que encontramos en la tabla, ¿sí? Entonces, para que converja, existe una zona del plano. Acuérdense que S es una función de variable compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces existe una región donde los valores que toma S van a hacer que esta transformada converja. Y tiene que darse en esta situación, que la parte real de S sea mayor que menos la parte real de A. Entonces, en una tabla de transformada de Laplace, aparte de darnos cuál es su transformada, nos debería decir también cuál es la región de convergencia, ¿sí? Acá tenemos que la región de convergencia es cuando la parte real de S es mayor que menos la parte real de A. Entonces, significa que si nosotros en este plano complejo
todos los puntos de S que están desde A hacia la derecha va a ser mi región de convergencia. Entonces, cualquier valor de esos puntos que nosotros colocamos acá, los podemos colocar. Cualquier punto de esta región va a hacer que esta integral, ¿sí?, converja y podamos tener transformada, ¿sí? Si tomamos un punto para la izquierda, entonces esto se va a ir al infinito y no vamos a tener convergencia. Por eso es importante tener idea de, cuando hacemos una transformada de Laplace, cuál es su región de convergencia, ¿sí? Bueno, si queda claro esto, pasamos a el siguiente slide. Acá, en este slide, es importante porque estamos volviendo a un concepto que se llama integral de Bromwich. ¿Se acuerdan ustedes cuando estamos viendo la parte transformada de Laplace? Veíamos que teníamos esta fórmula. Acá, como todas las funciones partían a partir de 0, las analizamos a partir de 0, siempre veíamos, en vez de menos infinito, veíamos un 0 acá, ¿sí? Esta se llama transformada bilateral, ¿sí? Porque toma tanto el más infinito como el menos infinito. Pero cuando trabajamos con una función como la que trabajamos recién, que es una exponencial multiplicada por una función de Gibbs, aparece un 0 acá, ¿sí? Entonces tiene un solo lado. Y una vez que teníamos la transformada de esta función, para pasar al mundo del tiempo, nosotros lo estamos trabajando con las tablas, y también habíamos explicado que no tiene un uso de la ingeniería, no vamos a trabajar con la integral de Bromwich, tiene un uso matemático, pero acá vale la pena verlo, ¿sí? Porque de esta manera, nosotros a través de la integral de Bromwich, teniendo una transformada, ¿sí?, en una región de convergencia, podemos pasar a la función del tiempo, ¿sí? Entonces, Laplace, transformada Laplace, tenemos la transformada, la colocamos dentro de la integral de Bromwich y obtenemos la función del tiempo. Ahora, si nosotros la función S o la variable S, acuérdense que había un sigma más j omega. El sigma hacemos que valga 0, si el sigma hacemos que valga 0, entonces nos va a quedar, el S lo vamos a reemplazar por j omega. Y el diferencial de S lo vamos a reemplazar por j diferencial de omega. Este j con este j de acá se van a simplificar, y acá tenemos la integral de Fourier, ¿sí? Fíjense cómo desde la integral de Bromwich pasamos a la integral de Fourier. Y si hacemos lo mismo con la transformada, fíjense, si pasamos de S a j omega, tenemos e a la menos j omega de t. Entonces pasamos de la transformada de Laplace a la transformada de Fourier. Y acá estamos viendo una relación completa, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que esto se cumple si la región de convergencia contiene al eje imaginario, ¿sí? Fíjense acá, si esta transformada de Laplace tiene una región de convergencia que va desde este punto, o de esta línea, o de esta recta hacia la derecha, significa que en toda esta región del plano estamos incluyendo el eje imaginario, es el j omega. Porque fíjense, lo que estamos haciendo acá es reemplazar el sigma por 0. Estamos fijándonos o concentrándonos solamente en el eje imaginario. Entonces, podemos, a partir de la transformada de Laplace, ¿podemos obtener la transformada de Fourier? Sí, podemos obtenerlo. Pero tenemos que tener en cuenta que la región de convergencia de la transformada de Laplace contenga al eje imaginario, ¿sí? Porque esto sería un caso especial de la transformada de Laplace cuando el sigma vale 0. ¿Ok? En este sentido, y entendiendo un poquito más
cómo es el tema este de la integral de Bromwich. Esto es como un bonus track. Podemos decir, bueno, mi sigma, esta es la integral de Bromwich, e a la st diferencial s. Nosotros podemos fijar el sigma, ¿sí?, que es una variable, lo podemos transformar en una determinada constante, ¿sí? Y si lo fijamos con una determinada constante, lo que vamos a obtener es una integral de línea, ¿sí? Una integral de línea para calcular la transformada inversa de Laplace. Esta integral de línea, cuando el sigma 0 valga 0, acá estamos con la integral de Fourier, ¿sí? O sea que la integral de Fourier podríamos decir que es una integral de línea de la transformada inversa de Laplace o la integral de Bromwich cuando el sigma 0 vale 0, ¿sí? Bueno, y con esto vemos algunos ejemplitos más, que es cómo se relaciona con el análisis de polos y ceros. Yendo a la exponencial, siempre trabajando con este mismo ejemplo, que es muy importante el tema de trabajar con las exponenciales, porque fíjense que las exponenciales, sus transformadas, es una función racional. Y fíjense que todos los sistemas que nosotros estamos trabajando, todos los sistemas dinámicos, fíjense el sistema masa resorte, los sistemas eléctricos que estuvimos trabajando, las funciones de transferencia son ni más ni menos que funciones racionales. Y lo que nos vamos a determinar siempre son exponenciales, ¿sí? O sea que es muy importante hacer el abordaje a través de funciones exponenciales. Entonces, dentro de esta función exponencial, aplicando la transformada de Laplace, obtenemos que vale 1 sobre S más A. Dijimos que la región de convergencia va a ser cuando el sigma valga mayor que menos A. O sea que va a ser desde acá hacia la derecha. Entonces ocurren dos casos. Uno cuando el A es mayor que 0. Cuando el A es mayor que 0, fíjense, ocurre este caso donde el menos A va a estar del lado izquierdo. Entonces, del plano, entonces la región de convergencia incluye al eje imaginario. Entonces, como está incluyendo al eje imaginario, podemos hacer el simple reemplazo de S por J omega. Entonces, venimos a la transformada de Laplace y decimos, bueno, el S que está acá lo reemplazamos por J omega y pasamos de la transformada de Laplace a la transformada de Fourier. Ahora, ¿qué ocurre cuando el A es menor que 0? Cuando el A es menor que 0, este menos A queda positivo y queda del lado derecho. Y fíjense que la región de convergencia no incluye el eje imaginario, no lo contiene, entonces no está permitido hacer el reemplazo de S por J omega. Entonces la transformada de Fourier no existe, ¿sí? No podemos hacer ese paso. Fíjense que ustedes cuando hacíamos el tema de respuesta en frecuencia, analizaban que esos sistemas eran estables. ¿Y qué pasaba cuando eran estables? Tenían los polos al lado izquierdo. Si los polos están al lado izquierdo, significa que la región de convergencia van a incluir al eje imaginario, entonces se puede hacer sin ningún problema reemplazar la S por el J omega. Seguimos con otro ejemplo. Esta es una función que son dos exponenciales, es la diferencia. Nosotros al aplicar la transformada de Laplace, acá vemos que obtenemos dos polos, uno está en menos 1, dos polos simples, ¿sí? Uno está en menos 1 y otro está en menos 2. ¿Sí? Si hacemos fracciones parciales acá, nos van a aparecer dos sumandos, uno con el polo en menos 1 y el otro con el polo en menos 2, y las regiones de convergencia van a ser la intersección de las dos regiones de convergencia. Acá, siempre lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que cuando trabajan con la transformada de una función, el polo
que está más a la derecha, es el que me va a definir la intersección de todas las regiones de convergencia. Acá vemos un 0, que es el 1, que está acá, porque hace 0 el numerador, pero vemos que los ceros no impactan en la región de convergencia. Por más que esté del lado derecho, lo único que nos tenemos que fijar es en los polos. Acá estamos viendo otro ejemplo donde aparece un coseno. Al aparecer un coseno, fíjense acá, que acá en la transformada aparece una función cuadrática, ¿sí?, que tiene raíces complejas conjugadas. Fíjense lo que estamos viendo acá. Aparece un polo con raíces complejas conjugadas. Tenemos este de acá y este de acá. Aparece un -2 acá. Y el 0 y un 0 acá. Y hay 2 ceritos más acá. Esta sería la región de convergencia de esta transformada. Y como estuvimos diciendo, nosotros tenemos que ir al polo que está más hacia la derecha, que sería estos de acá, y la región de convergencia va a ser hacia la derecha. Vemos que en este caso incluyen también el eje imaginario, entonces tanto esta transformada como esta transformada podemos reemplazar el S por el J omega y tenemos la transformada de Fourier, ¿sí? Pasamos de la transformada de Laplace a la transformada de Fourier sin ningún problema. En este caso, donde mi x de t es un delta de Dirac por más la suma de dos funciones exponenciales, lo que vamos a ver acá es que tenemos un polo en -1, un polo en 2, ¿sí? Esto es en la parte real, y tenemos un 0 doble en 1. Como dijimos, la región de convergencia va a ser el polo que está más a la derecha, que sería el 2. La región de convergencia va a ser desde el 2 hacia la derecha, que sería la región de convergencia que oficia de la intersección de todas las regiones de convergencia si hacemos fracciones parciales acá. Entonces, estamos viendo que acá esta región de convergencia de esta función no está incluyendo a el eje imaginario, por lo tanto, esta función no tiene transformada de Fourier, ¿sí? O sea, no podemos reemplazar S por J omega. Y bueno, y con esto finalizamos, en la cual tenemos una transformada de Laplace de una función racional, que son las más frecuentes que vamos a utilizar nosotros en el mundo de la ingeniería, al menos que alguno de ustedes sea matemático. Vamos a ver que esta función es una función en variable compleja. Podemos obtener el módulo de esta función y vamos a tener una función de superficie, una como la que trabajábamos en análisis 2, una f de xy. Entonces, si graficamos el módulo la podemos graficar como si fuese una función en el mundo de los reales, ¿sí? Y lo que vamos a ver, este es el eje imaginario, este sería el eje real, y vamos a ver acá que los polos funcionan o se grafican como chimeneas, ¿sí? Son las singularidades que vamos a ver acá. Y si hacemos la intersección con un plano, ¿sí?, que pase por el eje imaginario, omega, ¿sí?, y que el eje real de sigma sea perpendicular a ese plano, ¿sí?, vamos a ver cómo se va cortando estas superficies con esos diferentes planos. Cuando pasamos por el eje imaginario, acá obtenemos el h de j omega, que sería el espectro de amplitud de nuestra
transformada de Fourier, ¿sí? Acá lo podemos ver en forma gráfica. O sea que si ustedes quieren graficar el espectro de amplitud de la transformada de Laplace de una función, lo que pueden hacer es, hacen la gráfica del módulo de esa función que va a ser la transformada de Laplace, y cortan con un plano que pase por el eje omega y que sea perpendicular al eje real. Y ahí obtenemos el espectro de amplitud de la transformada de Fourier. Siempre y cuando los polos, ¿sí?, que están identificados con una chimenea queden a la izquierda del eje imaginario, ¿sí? Entonces, la región de convergencia va a estar conteniendo al eje imaginario, entonces vamos a tener transformada de Fourier. Y fíjense cómo se van dando acá con diferentes cortes. En el corte que pase por el eje imaginario, acá tenemos el espectro de amplitud de la transformada de Fourier. Bueno, y con esto estamos cerrando acá el tema de la parte 2 y última parte de la transformada de Fourier. Así que bueno, si hay alguna duda, alguna consulta de lo que estuvimos viendo. Disculpa, Juan, una duda. Sí. ¿Viste en el caso que decíamos que si no contenía el eje imaginario, no podíamos decir que ese fuera igual a J omega? Exactamente. En ese caso, de todas formas, ¿se podría obtener la transformada de Fourier usando los métodos que usamos normalmente para hacer la transformada, o tampoco existiría la transformada de Fourier? No va a existir, porque cuando lo querés hacer por la definición, ¿viste? Planteás la f de t por e a la menos j omega t. Cuando lo querés hacer por la definición, vas a ver que esa integral no converge. O sea, te va a ir al infinito. Entonces no va, por más que lo hagas a partir de la transformada, a partir de la definición de la transformada de Fourier, te vas a dar cuenta, por la simple matemática, que esa integral no va a converger. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias por la aclaración. No, por nada. Sí, como recién mostraba Juan, con la expresión de la definición tiene una integral impropia, y bueno, pasaba también con la transformada de Laplace, que dependiendo de la convergencia, la abscisa de convergencia de la función, depende de dónde se encontraba, la integral esa convergía, si no, fuera de esa región la integral diverge, ¿no? Y bueno, acá pasa lo mismo, como decía Juan, o sea, no vas a poder calcularla a través de la definición de transformada, entonces no existe, no se puede determinar. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, lo que... Bien. Si no hay... Sí, Diego, ¿ibas a decir algo? No, genial esa duda. Yo la misma. Ah, ok. Bueno. Bueno, si tienen alguna otra duda, la vemos ahora. Lo que vamos a estar subiendo es esta presentación. Y lo que tenemos también es una guía de ejercicios que, si bien ya estuvimos como abordando casi todos los puntos de esa guía, vamos a hacer una división por grupos para que la puedan presentar la clase que viene y puedan ver cómo se resuelven. Así tienen esos conceptos, cuando lleguemos al parcial no haya ninguna duda, ¿sí? Así que, si te parece, Gustavo, podemos avanzar con esa parte. Sí, Damián, mira, lo que vos enviaste yo lo incorporé en un PowerPoint con una copia de la guía. ¿Querés que lo comparta?
¿Vos lo querés explicar Dale, o...? sí, sí. Dale. Pero, Sí, sí, por favor. dale. Ahí te lo comparto. Juan, yo te quería consultar. Sí, ¿quién habla? Sí, ahora que este año hicimos 4 parciales en vez de 2, quería saber si eh, sigue la reglamentación del año pasado, digamos, y se consideran a los 2 primeros como un parcial y los 2 segundos como otro parcial, o directamente son 4 distintos por el tema de la promoción. Quería saber. Sí, con la promoción lo que se va a hacer es tomar el promedio de los parciales, tiene que dar 8 más de 8, o sea, aunque sean 2 parciales o sean 4, digamos, el promedio de todas las notas de parciales tiene que ser igual o mayor a 8. O sea, Diego, Bien, Diego, si estabas pensando que, o sea, pesan lo mismo, digamos. claro. Sí, por ahí sí, bueno, en un parcial te falta un poco, bueno, por ahí tenés ahora la opción con el de Fourier o métodos numéricos de, bueno, poder aumentar la calificación para que el promedio te dé la nota de promoción. perfecto, genial. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Eh, Bueno, sí. sí, sí, Damián, dale más. Bueno, la práctica ya la tenían, como dijo Juan, ya la tenían en el campus desde la semana pasada. En este caso hay 8 ejercicios. Muchos de los ejercicios ya con lo que se presentó o ejemplos que mencionó Juan entre la semana pasada y esta clase ya los pueden resolver. El primer ejercicio les pide hallar la frecuencia en la que el módulo de la transformada es máximo y les dan una función, una exponencial con el exponente e a la menos 3t. En este caso tienen que calcular por definición. Se presentó la semana pasada un ejemplo de cómo dibujar ese espectro de magnitud y fase. Y lo pueden chequear para cualquier duda en la semana pasada. En el ejercicio 2 van a ver que tienen que analizar si existe, es decir, la no convergencia de esa función, que es e elevado a las 2t. Ahí está involucrado, como se presentó hoy, el tema de las condiciones de Dirichlet para analizar ese ejercicio. También por definición sale de manera sencilla, se puede ver. Bueno, el Ahí, ejercicio 3 lo presentó. Sí, perdón. ahí también, no, que justo eso se ata con lo que decía Walter, con lo que estaba preguntando Walter. Ahí, Claro. que lo puedes analizar a través de Laplace, ¿sí? Y ver la región de convergencia, o si no, a través de la misma definición, sin pensar en la parte de Laplace, a través de la misma definición, lo que haces es plantear esa integral y vas a ver que no te va a converger. ¿Sí? Entonces, Exacto. lo podés verificar de esa manera. Perfecto. Bueno, el ejercicio 3 hoy lo vimos también, se vio, lo presentó con un ejemplo, que es la señal, digamos, el sombrero, que está afectado por un coseno de omega 0t, y en este caso se utilizaba la fórmula exponencial para reemplazar el coseno de omega 0t para que quede afectado por el e a la 2t más e a la menos 2t sobre 2, y en ese caso poder aplicar la propiedad de desplazamiento de frecuencia que lo tienen en la tabla. Ese sería básicamente el ejercicio.
y graficarlo, ¿no? Los espectros. En el ejercicio 4 es también aplicar todas las propiedades las principales que mencionamos, que se mencionaron hoy. Tienen en desplazamiento frecuencia, linealidad. Fíjense que en las tablas la mostró hoy Juan, las van a encontrar ahí para aplicarlas, para poder aplicarlas. El ejercicio 5 les da un sistema lineal invariante en el tiempo y les pide hallar la transformada de FT. Fíjense que ahí tiene una variable S. Ustedes, mediante transformada de Laplace, pueden trabajar de la variable S, pasar a la variable tiempo y después trabajar con la variable tiempo para obtener la transformada de Fourier, ¿no? De FT. Eso es lo que les pide el ejercicio 5. Y el ejercicio 6, que está un poco ligado con este ejercicio, justamente lo que estaban hablando hoy, hace un ratito, del tema de que les pide calcular la transformada de Laplace del ejercicio anterior, reemplazando la variable S por J omega. Acá, básicamente, además de reemplazar y explicar, es justificar por qué se puede hacer eso. A veces aparece un ejercicio, un examen y se reemplaza, muchas veces reemplazan los alumnos S por JW y ya lo dan por resuelto. Lo importante es justificar bien por qué se puede realizar ese reemplazo, ¿no? Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Bueno, el ejercicio 7 también se mencionó, por eso estábamos diciendo al principio que la mayoría de los ejercicios se vieron entre la clase pasada y esta con los videos que se están grabando y que tienen disponibles. El tema de convolución en transformada de Fourier, las propiedades de filtrado, de filtro pasa alto y pasa bajo que mostramos hoy. Y por último, el ejercicio 8, que está resuelto en el segundo video de la clase de la semana pasada. No me acuerdo nunca de dónde son esos videos. La Politécnica de Valencia. Gustavo, corregime. Son Sí, esos sí, videos. sí, son de la Politécnica. Gracias. De ahí. Está resuelto el ejercicio, está planteado, está resuelto ahí. Así que cualquier duda, o al foro, o si no, con ese video les puede Sí. ayudar. Una recomendación con ese ejercicio, porque por ahí en el de la Politécnica no se especifica bien cómo lo hicieron. Sí. Una recomendación es tratar de colocar de manera algebraica que al lado de cada omega aparezca una J, que aparezca su J omega. Sí. ¿Sí? Entonces, que aparezca su J omega y después, una vez que tenemos cada omega con su J multiplicado, eso lo tomamos como si fuese una variable y ahí aplicamos fracciones parciales. ¿Sí? Pero nuestra variable sería J omega y ahí hacemos la misma metodología, es un ejercicio muy similar a los que estábamos trabajando con Laplace. ¿Sí? Aplicamos fracciones parciales, primero cada omega con su J, después aplicamos fracciones, vamos a la tabla, y ahí y cada fracción que vamos a volver al mundo del tiempo, ¿sí? ¿Okay? Exactamente. Bueno, y ese es el último. Son los 8 ejercicios que tienen en esta guía y creo que queda cómo se reparten los grupos para la exposición de la semana que viene. El grupo 7, 8 y 9 y
digamos, nos queda divididos de esa forma. Y para presentar en la videollamada, la del 16, no. No, está mal, 6, sí. No, es Sí. 6, 7 de octubre. 7 de octubre, ahí está. Sí. Quedó mal la fecha, ahora lo voy a 7, 8, 9. Lo corregimos Quedó ahora mal la para fecha. subirlo al campus, lo corregimos Dale, junto con la grabación de la perfecto. clase de hoy, lo corregimos a la fecha. Sí, sería el 7 de octubre, correcto. Perfecto. Bueno, no sé si alguna duda, algo que quieran preguntar. Yo quería saber si se me podía habilitar el último cuestionario. La verdad que yo pensé que era hasta hoy. Estuve estudiando y la verdad que no llegué a hacerlo. Yo se desarrolló ayer en la tarde, si no me equivoco. Bueno, Mauro, sí, no hay problema. ¿Cuál es el que ves? El último. ¿El último? Bueno, El último de todos. dale, pero lo habilitamos, ¿no? Gracias. No entendí, perdón. ¿Habilitar el campus del último cuestionario? Sí, Claro. Ah, sí, perfecto. Sí, no hay problema. pero te tenés que sacar un 10, Mauro, ¿eh? Si no, no vale. Bueno, chicos, no sé si quieren consultar de lo que expuso Juan, algo que por ahí a uno le ha llegado alguna duda, o de la actividad práctica, alguna consulta. Disculpa, Gustavo, quería hacer una consulta del ejercicio 8 de la actividad práctica. Lo que Sí, sí te quería pedir es si de casualidad puedo compartir pantallas, porque justo lo tengo acá en una imagen. Vale. sí, a ver, cómo no. Ahí podés compartir. Buenísimo, gracias. En general. Ahí está. Ahí se llegan a ver. Mi duda viene por el lado de que si bien lo que es el punto A, que es la respuesta a un impulso unitario del sistema, como bien decía Dami, está en el video para verificar, y igual una vez que uno hace fracciones simples sale por tabla. El que me está generando duda es el punto B, que incluye el coseno, porque si bien llego a plantearlo y después hacer fracciones parciales, una vez que lo tengo en fracciones parciales, no me queda del todo claro cómo separar el impulso del resto de la función para poder después volver a hacer la antitransformada por tabla, ya que si bien tengo una idea más o menos de, por ejemplo, que puedo aplicar esta para lo que es el impulso, y podría aplicar esta para esta parte, no sé bien cómo separarlo, o capaz hay algún paso que no estoy viendo. Vos ahí, cuando entras con un coseno, ¿cuál es la transformada que utilizaste? La de los dos delta Dirac, ¿no? Sí, esta de acá, los dos delta. Ah, está bien. Bueno, eh, ahí tenés que multiplicar la función, ¿sí? Que sería la función transferencia por esa función que sería el Claro. coseno con esos dos delta Dirac, ¿no? Claro, yo tenía la función transferencia acá, que la tenía ya separada en fracciones simples, que la escribí acá, y la multipliqué con el coseno que había obtenido. Sí. Y ahí lo multiplicaste, o sea, hiciste la transformada y lo multiplicaste. Claro, ambos. Y llegué a esta expresión que es la que tengo acá abajo, pero esta es la que por ahí no terminé de encontrar el paso para poder volverla al dominio del Claro. tiempo. Sí, lo que pasa ahí es que estamos trabajando ahí con, o sea, vos ahí tenés delta Dirac
en frecuencia, ¿sí? Claro. Estás trabajando con delta Dirac en frecuencia. Ahora, lo que te propongo es que sigas trabajando esa y plantees para la antitransformada, plantees la integral de Fourier. ¿Cómo? ¿Sí? Que para la antitransformada, Ajá. plantees la integral de Fourier. O sea, esa función multiplicada por e a la j omega t. Claro, toda esta función que tengo acá abajo, antitransformarla mediante la integral. Claro, mediante Ok. la integral. Entonces la analizás de esa manera. Y lo que vas a llegar es a la solución. Ahora, este ejercicio se puede trabajar de dos maneras. Una es esta, que sería como la más matemática que estás haciendo vos, que está buena como ejercicio. Es un desafío desde el punto de vista matemático. Y la otra parte como para hacerlo es un ejercicio ni más ni menos de respuesta en frecuencia, ¿sí? Donde vos tenés, ¿te acordás como lo que veníamos haciendo? Entrábamos con una función seno, con una función coseno, y teníamos que ver la función transferencia que nosotros tenemos ahí, tenemos que ver cuánto vale el módulo en la frecuencia de la entrada de la función coseno. Que yo creo que la dan como dato, ¿no? A ver, ¿podés ir al ejercicio? Sí, sí. La dan como dato, claro. Entonces, te fijas ahí cuánto vale h en 2πt, pones h en j de 2πt, perdón, h en j de 2π10, ¿sí? De 2π10, y te fijas, reemplazás el omega por j por 2π10, ¿sí? Y calculás el módulo y calculás el ángulo. Entonces, la respuesta va a ser, no va a ser ni más ni menos que ese coseno multiplicado por el módulo en cuando omega vale 2π10, y el desplazamiento va a ser el argumento de ese no complejo que va a surgir de la función transferencia evaluada en 2π10. ¿Está bien? Y de esa manera ya obtenés cuál es la respuesta, ¿sí? Trabajando con todos los conceptos de respuesta en frecuencia. ¿Ok? Ahora, si vos lo haces desde este punto de vista matemático, vas a llegar igual, ¿sí? Un poquito, vas a tener un poquito más de... Sí. más laborioso, pero sale, ¿eh? Sale porque lo hemos hecho nosotros. Sí, después. Si querés intentar hacerlo, tiene su desafío, y si no, podemos subir también una explicación. No sé, seguramente Damián lo debe tener en algún apunte. Sí. Ah, está bien, perfecto. Lo debe tener en algún apunte, después lo podemos compartir. ¿Te parece? Dale, buenísimo. ¿Walter? Sí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera plantear? Parece que Walter viene a full, acelerando. Sí, está aportando. Muy bien. La verdad que... Bueno, muy bien, Walter. Esperemos a ver si otros compañeros también siguen por el mismo camino, que se arme un debate con más consultas de los ejercicios. Estaría mejor todavía. Pero bueno. Buenísimo. No sé si, alguna otra pregunta, chicos, alguna otra consulta de los ejercicios. Sí. Bueno, si no tienen más preguntas, hoy me sorprendió el Zoom, no se cortó, nos dejó seguir en forma continuada. La verdad que estuvo bueno para poder grabar esta clase en forma continua. Estuvo muy, muy interesante y bueno, vamos a subir al campus
la grabación de esta clase, el tema también de la actividad práctica. Y bueno, vamos a estar atentos para las consultas que salgan en el foro por los ejercicios de la guía. Bueno, si les parece bien, dejamos acá, los saludamos, que tengan un buen final de miércoles y buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles que viene. Bueno. Chao chicos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buena semana. Gustavo.